Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo de leydeatraccionyabundancia.com. Ya sabéis que una de las cosas que me apasionan mucho es entender cómo funciona nuestra mente para poder vivir mejor. Bueno, esta es una parte, un pedacito de una de las clases que di en uno de los cursos que he recibido, ¿no? El conflicto programante y el conflicto desencadenante. Entonces, ¿cómo funciona nuestra mente y qué es lo que hace para protegernos de peligros? Ya sabéis que la mayoría de las cosas que hacen que nuestra vida sea una porquería total es nuestra mente intentando defendernos de peligros hipotéticos o probables o improbables, pero bueno, siempre hay defendiéndonos. Entonces, cuando vivimos una situación dolorosa, nuestra mente graba la situación, de manera que pueda usarla para el futuro. Bien. El momento en el que nuestra mente graba esa situación que ha sido traumática, peligrosa, difícil, dolorosa, es el momento en el que se programa el conflicto en nuestra mente. Pero eso, en ese momento, a veces no provoca nada. Hay otro momento en el tiempo en el que se desencadena. Ahora vais a entender cómo funciona esto del programante y del desencadenante. Bien, nuestra mente, con el ánimo de protegernos, toma decisiones, llega a conclusiones, evalúa y graba. Entonces, la siguiente vez que se produce una situación ambiental similar a la que ocurrió, se desencadena el síntoma. Bueno, se desencadena la reacción biológica, el síntoma, la enfermedad o el comportamiento. Se desencadena lo que sea, ¿no? Porque la mente, en un momento en el pasado, grabó que se había producido una situación peligrosa. Esto, por ejemplo, es el típico caso de las alergias. Tú estás en verano, en la playa, te dan una mala noticia, tú tienes un disgusto gigante y entonces cuando tu mente siente que se vuelve a producir en un futuro inmediato, pues al año siguiente, ¿no? Siente que se vuelve a producir las mismas situaciones ambientales, dice, uy, que estamos en la playa, como hace tantos grados de sol, como aquel día, la arena, el mar, el sol, que peligro, peligro, peligro. Y entonces hay personas que manifiestan que tienen alergia al sol. Bueno, pues eso es una cosa impensable, ¿no? Que el sol es algo que nos viene muy bien y tener una alergia al sol es una cosa extraña, ¿no? Por definición, es como si tuviéramos alergia a los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no comemos nada? Entonces, si tenemos alergia al sol, ¿qué pasa? ¿Que no podemos salir a la calle? El sol nos da un calorcito rico, el sol es bueno, el sol activa muchas cosas en nuestro cuerpo, en nuestra piel, la serotonina, un montón de cosas. Entonces, lo único que hace la mente es grabar la situación en la que hemos vivido algo difícil o doloroso. Y toma decisiones y lo graba para que en un futuro, cuando se vuelva a producir, se desencadena algo. Por ejemplo, en el caso de la claustrofobia, muchas veces en el pasado, cuando esa persona era un niño pequeño, ha tenido una emoción fuerte, un disgusto grande, o su padre lo ha castigado, o lo ha encerrado, o su madre. Y esto me preguntaréis, ¿por qué no se desencadena la claustrofobia en el momento? Bueno, la mente lo madura, lo graba, lo piensa. Entonces, ese niño, cuando es mayor, tiene un día muy malo, está estresado, es un ejecutivo de 28 o de 30 años, va con mucha prisa, ha tenido un día muy malo o el jefe le ha reñido, ha tenido una discusión con alguien, entonces se están reproduciendo situaciones, ¿no? De tal forma que en un momento determinado monta en un ascensor y se siente encerrado, atrapado y le da la claustrofobia. En ese momento se desencadena el síntoma, pero se ha programado antes. Bien, la mente, aquí hay uno de los datos importantes, la mente asocia muchas cosas en base a emociones.
En nuestra mente los recuerdos se vinculan de varias formas y una de ellas es por emociones similares. Entonces, cuando tú has vivido una situación de peligro o dolorosa, cuando se vuelven a reproducir las situaciones ambientales, esto hace que se desencadene en ti el síntoma. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que tiene un síntoma que es que le da no sé, lo de la alergia ya os lo he comentado, que es el caso típico de cómo la mente nos protege, graba las situaciones ambientales y tal. No sé, pues imaginaros una persona que tiene una enfermedad, un síntoma, y nosotros lo primero que le preguntamos es, ¿desde cuándo lo tienes? Por ejemplo, que duerme mal, que tiene insomnio. ¿Desde cuándo lo tienes? Pues desde hace 3 años. ¿Qué pasó hace 3 años? Entonces, buscando la emoción asociada a ese síntoma, pues hace 3 años lo que pasa es que a mí en el trabajo me dijeron no sé qué y me despidieron y yo me sentía muy mal y entonces, desde entonces no he levantado cabeza y tengo esta enfermedad, este insomnio, lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros buscando en ese momento la emoción asociada, ¿qué pasó hace 3 años? Pues esto, ¿y cómo te sentías en ese momento? Buscando esa emoción podemos ir al pasado a buscar en qué otro momento esa persona sintió esa misma emoción. Y ahí está el programante. Entonces, hay que trabajar cuando tenemos Esto es difícil que lo podáis usar con vosotros mismos, lo mismo que os doy otros trucos y otras cosas que podéis usar vosotros mismos. Esto es más difícil porque viene mejor que haya una persona fuera de ti escarbando, buscando, sacando, entresacando, tirando del hilo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí os viene muy bien y lo que sí os interesa mucho es entender que nuestra mente funciona de esa manera. Cuando tú tienes un síntoma hoy, eso normalmente se ha gestado en el pasado, en un momento, en otro punto, en el pasado. A veces llamamos el conflicto, esto es, la lección de este día se llama conflictología, ¿no? A veces al conflicto lo podemos llamar conflicto estructurante, porque no está en nuestro... El programante no está en nuestro pasado. Bien, ¿por qué le llamamos conflicto estructurante? Bien. Porque el origen de esto que estamos sufriendo en este momento puede estar en un momento anterior a nuestra vida, por ejemplo, en nuestro árbol transgeneracional. Ya os he hablado el otro día en el vídeo que os subí de epigenética conductual, que es una versión de la genética, una rama de la genética que estudia los comportamientos que se heredan. O sea, con la genética podemos ver cómo heredamos el color del pelo, el color de los ojos, la altura, muchas cosas son genéticas. Pero la epigenética nos dice que podemos heredar tendencias, adicciones, que podemos heredar la tendencia a adicciones, mal carácter, fobias, sobrepeso. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema que se ha desencadenado ya. Un problema que se ha desencadenado, sobrepeso. Muchas veces el sobrepeso tiene que ver con desprotección. Entonces necesito tener más volumen de masa, ser más grande para protegerme. Tiene que ver con la desprotección. Y esa desprotección la podemos encontrar en un momento en el pasado, se programó cuando éramos niños, o la podemos encontrar a través de la epigenética conductual en nuestros ancestros, en nuestros padres o abuelos. Por eso a veces el conflicto se genera en un punto anterior a nuestra vida. Y eso ya está todo demostrado científicamente, ¿no? Entonces, la forma de la autosanación o de la sanación de estos síntomas, entendiendo esto que os estoy explicando, podéis trabajar mejor, podéis entender vuestra mente, os viene bien para todo. Y vuestra mente funciona así. Vuestra mente tiene un momento en el que se raya, tiene otro momento en el que se desencadena
Y este momento en el que se raya y siempre con la intención, con la buena intención de protegerte, ¿no? Graba situaciones de peligro. Y entonces ese momento en el que se programa todo esto que te pasa en estos momentos, que puede ser sobrepeso, alergia, puede ser claustrofobia, puede ser fobias de diferentes tipos, puede ser muchas cosas. Y ese momento en el que se ha originado todo esto está en tu vida anterior, en tu pasado, o puede estar en tu familia, en tu transgeneracional. Bien, os voy a leer algunas cosas que vienen en mis apuntes. El conflicto programante se suele producir generalmente en la niñez o en la juventud. Y en todo caso es el primer conflicto que vivimos con respecto a un hecho concreto. Esta primera vez no desencadena una respuesta biológica, nos toma por sorpresa totalmente, pero se graba en nuestra mente como aviso para la siguiente vez. Se graba, se queda esa impronta ahí. Bueno, también tengo anotado aquí los engramas, porque los engramas, también os hice un vídeo hace tiempo de en qué consistían los engramas. Son una especie de grabaciones mentales un poco más complejas que lo que os estoy diciendo ahora, ¿vale? Pero los engramas también son muy curiosos, porque la mente está grabando en todo momento. Tú estás en un accidente y en ese accidente tú has perdido la consciencia, estás allí desmayado, un accidente aéreo o de lo que sea, o de bici o de coche y tal, y todas las cosas que se producen a tu alrededor, tu mente las graba de una forma muy compleja, los engramas, ¿vale? Y luego eso se desencadena en un futuro. Bien, entonces, ¿por qué cuando se programa el conflicto en ese momento no hay una respuesta biológica? Porque nos toma por sorpresa, pero esto se queda grabado como aviso para la siguiente vez, para protegernos. Queda grabada esa impronta. Muy bien. En el conflicto desencadenante, en el momento en que se desencadena este síntoma, se produce la reacción biológica, el comportamiento o la enfermedad. Bien. Es el que activa la alarma del conflicto programante. Luego, por lo tanto, cuando ya entendemos esto, lo que buscamos es resolver. Oye, es que tengo este problema desde hace 3 años. Vale, muy bien, ¿qué pasó hace 3 años? Muy bien, resolvemos ese momento en el que hace 3 años pasó algo, pacificamos la situación, la visualizamos, entendemos, aceptamos, y luego buscamos en qué momento en nuestra infancia o en el pasado se produjo otra cosa. Bien. Viene muy bien para trabajar esto, para tirar del hilo, partir del desencadenante e ir al programante. Y si no encontramos nada en nuestros recuerdos de nuestra infancia, nuestra niñez o lo que sea, pues hay que buscar en el árbol transgeneracional, en nuestros ancestros, que es lo que se llama el estructurante, que es donde se programa el conflicto, pero incluso antes de que nosotros hayamos nacido, ¿no? Nosotros heredamos esas cosas a través de la epigenética conductual. El efecto es el mismo que el programante, solo que no está en nuestra vida cronológica. Muy bien, esto es cómo funciona nuestra mente. Esta es una clase que os he dado hoy de conflictología, muy sencillita. Esto no tiene muchas aplicaciones para vuestro día a día de cómo solucionar las cosas y los conflictos que tenéis, pero sí os ayuda a entender cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan los conflictos, cómo se generan, cómo nuestra mente lo único que busca es protegernos. Bueno, ha sido un placer compartir con vosotros esta información. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo le podéis dar a me gusta o enviárselo a otras personas o suscribiros al canal o un comentario positivo, siempre es muy bien recibido. Disfruto mucho de la vida y disfruto mucho compartiendo esta información con vosotros. Hasta pronto.